Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de la nueva política de los 3 hijos en China. Justo ayer, 31 de mayo, el Buró Político o Politburó del Partido Comunista de China anunció su decisión de implementar esta medida. Y no sé si será casualidad, pero hoy, 1 de junio, que está todo el mundo discutiendo sobre ello, es el Día Internacional de los Niños. Y aquí no es raro que en los centros educativos los menores de 12 años tengan medio día libre o actividades un poco más relajadas. Es posible que hoy algunos padres hayan aprovechado para preguntar a sus descendientes si les gustaría tener un hermanito o hermanita, pero muchos, ya lo veremos enseguida, no saben si tomarse esta política en serio o en broma. Nosotros en los últimos meses hemos comentado varias veces la presión que hay para tener el segundo hijo, aunque no es una presión tan directamente ejercida por el gobierno como algunos imaginan desde fuera. O sea, el aparato propagandístico, que normalmente no se anda con demasiados rodeos, no nos está diciendo tenéis que tener más hijos. Se nos dice que el envejecimiento de la población es un problema que podría afectar seriamente al futuro del país. Es posible que en algunas localidades o en el nivel micro de los barrios las autoridades estén siendo más directas, pero esa no es la postura del gobierno central. Mirad, allí al fondo tenéis un ejemplo de cómo suele expresarse la propaganda. Dice agricultura fuerte, pueblo bonito, campesinos ricos, directo al grano. Pero si en lugar de ello el lema fuese más hijos, sociedad más joven, economía más fuerte, muchos dirían anda ya. Porque al contrario de lo que ocurre en el campo, que recibe muchas ayudas, apenas nos están apoyando para tener más hijos. Los chinos no somos tan obedientes ni nos tragamos la propaganda tan fácil como muchos piensan. Bueno, a lo mejor no se tragan la propaganda tan fácil, pero por si acaso, ahí están otra vez los valores fundamentales del socialismo con características chinas. Os imaginaréis por mi sudor que hace bastante calor y lo siento por todos vosotros, pero es bastante probable que pronto me veáis dándome un bañito en un lago de estos. Y además este año se me ha olvidado hacer la operación bikini. No va a ser agradable, os aviso ya. Pero bueno, por lo menos también podréis ver a Lele luciendo su famoso estilo de natación de la rana desorientada, que no sabes muy bien si avanza o retrocede. Nosotros no os vamos a mentir. Ayer cuando nos enteramos de que se podían tener 3 hijos, nuestra reacción fue en plan bien, pero luego vimos que están preparando ayudas y ahí ya la cosa cambia. Desde nuestro punto de vista es muy difícil que la mayoría de las familias se animen sin tener ventajas económicas. Y luego veremos qué tipo de cosas está pidiendo la gente. Pero antes vamos con las medidas que plantea el gobierno. Ahora mismo estas medidas son bastante generales y ya veremos cómo se desarrollan, porque además no tienen por qué aplicarse igual en todas las provincias o regiones del país. Pero ya tenemos unas pistas bastante claras de hacia dónde irán. En primer lugar, se van a mejorar las bajas por maternidad, que en estos momentos son de unos 100 días, aunque esto también puede variar entre unas zonas y otras. Sobre las bajas por paternidad, en principio no han dicho nada, pero también se están pidiendo mejoras porque suelen ser solo 2 semanas y es muy poquito en comparación con países como España, por ejemplo. También van a mejorar la cobertura de la seguridad social para la atención prenatal y postnatal. Claro, porque por ejemplo en nuestro caso, aunque tuvimos algunas complicaciones y después de dar a luz Lele estuvo en una habitación privada para poder grabar sin molestar a otros, en total la atención durante el embarazo, más el parto, que fue a través de cesárea, y el primer mes de cuidados para Baby nos costaron más de 4.000 euros. También es verdad que la seguridad social nos podría haber cubierto más gastos si Lele trabajase para una empresa de aquí, de Changsha. De esa manera lo más probable es que tuviese los 5 seguros y las facturas se reducen bastante. Si solo vas a tener un hijo, pues pasas este bache económico una vez en la vida y ya está. Pero si no tienes unos ingresos muy altos, desanima bastante de cara a tener el segundo y ni hablemos ya del tercero. Yo pienso que a lo mejor hasta ahora las autoridades no tenían demasiado interés en abaratar estos costes porque funcionaban como un complemento de las políticas de control de la natalidad. Pero no sería de extrañar que ahora empiecen a hacer esfuerzos de verdad para que esto de reproducirnos nos cueste lo menos posible. Otra cosa que van a hacer es facilitar y abaratar el acceso a la educación desde antes del primer año de
edad. Esto es algo que se venía pidiendo mucho, ya lo vimos en el vídeo sobre las 2 sesiones, y eso quiere decir que van a construir más guarderías públicas, que son las más baratas, y también centros para los enanitos como Baby, porque hasta ahora solo se contemplaba oficialmente la educación desde los 3 años, y para muchas familias en las que el padre y la madre trabajan fuera, viene muy bien poder dejar al bebé unas horas en un lugar así, porque ya sabéis que aquí los abuelos ayudan mucho, pero también necesitan descansar. Además, ya han dicho que el acceso a esos centros tiene que ser igualitario y no solo para aquellos con mejores ingresos, porque de otro modo solo van a tener hijos los ricos, y en China hay muchos, pero no tantos como para solucionar el problema demográfico. Aparte de la sanidad y la educación, también van a dar ventajas para la vivienda y los impuestos. Ya sabéis que este es un país muy dado a comprar vivienda, y si al tener otro hijo te lo ponen más fácil para que te puedas permitir un apartamento más grande o con otra habitación más, a lo mejor a algunos les da el empujoncito que necesitaban. No me extrañaría nada que sacasen alguna política del tipo los apartamentos grandes para las familias grandes. Pero esto se me acaba de ocurrir, no tengo ni idea, la verdad. Por si acaso, han aclarado que las nuevas políticas no supondrán el fin o la eliminación de las anteriores ayudas en materia de natalidad, porque hay familias que estaban recibiendo subsidios por haber tenido solo un hijo o por haber tenido 2 hijas en el campo, y al parecer, en principio, todo eso se va a mantener. Luego hay otras líneas de acción que la gente ha dicho. ¿Esto qué tiene que ver con tener más hijos? Sí, hay cosas que así a primera vista no parecen tener mucho sentido si lo que quieres es aumentar la natalidad, pero responden a problemas previos. Están pensando en combatir costumbres como la de que la familia del futuro esposo tenga que compensar económicamente a la de la esposa, o que tengan que hacerse cargo de pagar la mayoría o la totalidad de la vivienda. Y también están apuntando a ciertos rituales matrimoniales que se conservan sobre todo en el campo, en los que supuestamente en broma se suele humillar a los novios, pero a menudo se cae en abusos bastante graves. Se supone que todo esto desanima al matrimonio, que en China es entendido como un paso prácticamente indispensable antes de tener hijos. En realidad, cualquier cosa que obstaculice o atrase la edad de matrimonio es un problema de cara a tener más hijos, porque cuanto más tarde empieces a tenerlos, menores son las probabilidades de que tengas más. Y esto no solo se aplica a las historias tradicionales o antiguas. También han dicho que hay que garantizar los derechos laborales de las mujeres, porque muchas tienen miedo de perderlos al casarse y tener hijos. Con el tema de los derechos laborales para las mujeres pueden aparecer algunas contradicciones, porque algunos representantes hablan de hasta 3 años de baja por maternidad, pero esto también puede ser entendido como una invitación para abandonar el mercado de trabajo. Claro, igual sería mejor que los hombres también tengamos que tener bajas por paternidad igual de largas, porque así a las empresas les daría igual contratar a unos o a otros. Todas las ayudas o ventajas que hemos comentado suenan bien, pero algunos han dicho que no es suficiente. Hay quienes se han puesto a calcular lo que cuesta criar un hijo desde que nace hasta que completa los estudios de posgrado, y al parecer esa cifra puede ir desde el 1.000.000 de yuanes hasta los 2,5 millones. Estos no son datos oficiales, pero hablaríamos de una media mínima de 130.000 euros, 160.000 dólares. Esto es mucho para un país con una media salarial de 350 euros, 430 dólares al mes, aunque en realidad, debido al escaso control que tiene el gobierno sobre los ingresos, seguramente se gana algo más. En una encuesta se ha preguntado cuáles serían los requisitos de la gente para tener 3 hijos, y han salido respuestas interesantes. Para que veáis cómo se han tomado algunos la encuesta, que tampoco era oficial, el comentario más votado dice que se lo llegaría a plantear si un día la selección nacional de fútbol de China gana un mundial. Y para los que no sepáis demasiado de fútbol chino, digamos que esto es bastante improbable en el futuro cercano. O sea, se están intentando mejorar los resultados de la selección y hay planes muy ambiciosos, pero ahora mismo no son precisamente el orgullo de la nación. Otro internauta comentaba que para el primer hijo no hace falta ayudas, pero para el segundo nos tendrían que dar una vivienda, y para el tercero vivienda más 1 millón de yuanes. También se ha dicho por ahí, aunque esto ha sido bastante controvertido, que ojalá llegue un día en el que la tecnología permita tener hijos a los hombres. Y por supuesto hay quienes comentan que de ninguna manera tendrían 3 hijos y que harán lo que les dé la gana con su vida personal o familiar. Ahora bien, yo estoy seguro de que una parte de la población también va a pensar en el bien del país en su conjunto. O sea, más allá de lo que diga o no diga la propaganda, aquí hay personas que son muy conscientes de que el envejecimiento
envejecimiento de la población podría ser un problema en el futuro y están más dispuestos de lo que muchos imaginaríamos desde Occidente a tener otro hijo por China. Y no olvidemos que además China es un país que históricamente ha sido muy dado a tener mucha descendencia. Ya os hemos contado muchas veces que aquí tener hijos sigue siendo algo prácticamente sagrado. Es muy importante dar continuidad a la familia o al linaje y con 2 o 3 hijos es más fácil asegurar esta misión. Esta provincia, Hunan, no tiene una natalidad especialmente alta, pero la gente de nuestro entorno a menudo nos pregunta si vamos a tener 2 hijos y no es raro que nos animen a ello cuando no dan por hecho que ya tenemos otro descendiente mayor que Beibei, porque aquí Javierzo ya es un poco mayor para la edad a la que se suele tener el primer hijo. En el año 2016 hubo un pequeño aumento de los nacimientos que coincidió con la puesta en marcha de la política de segundo hijo. Pero al parecer entre los que se animaron habían muchas personas que rondaban los 40 y que disfrutaban de una situación económica más estable. Por eso cuando me ven a mí, que además no me conservo tan bien como muchos hombres chinos, piensan, esta niña, Beibei, tiene que ser la segunda para este viejales. Después de 2016 los nacimientos fueron bajando poco a poco y con el último censo, el de 2020, parece que se han llevado un susto, porque la cifra es la segunda peor desde 1949, cuando se fundó la nueva China, y solo la superan los datos de 1961, justo después del gran salto adelante. Por cierto, una cosa que a veces se nos olvida, la política del hijo único afectaba sobre todo a los Han. Muchas minorías podían tener 2 o incluso 3 hijos y de hecho su población ha ido creciendo. En 1953 suponían el 6,1% de todos los habitantes y en 2020 son el 8,9%. Pero esto no tiene por qué ser una ventaja porque hablamos de un país con una economía basada en familias con un único hijo. Entonces, aunque a veces los Han se quejan de que las políticas de control de natalidad les hayan afectado sobre todo a ellos, lo cierto es que sus hijos, al no tener hermanos, han disfrutado de una mayor concentración de recursos que se puede notar, por ejemplo, en la educación. Si nos apoyamos en el mismo argumento de los internautas que hemos mencionado antes, las familias Han, al tener menos descendientes, habrán ahorrado ese millón de yuanes del que hablaban para, por ejemplo, enviar a su hijo o hija a estudiar al extranjero. Todavía no lo sabemos, pero es posible que por primera vez esta política, la de los 3 hijos, sea universal para todas las etnias. Quizás también conviene recordar que aunque en los últimos años hemos cambiado nuestro punto de vista, los países desarrollados apoyaban este tipo de control en los países subdesarrollados, porque durante muchos años estábamos muy convencidos de que era lo mejor para ayudar a la economía. Pero de verdad son tan preocupantes el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población china. Está claro que es un fenómeno que está poniendo un poco nerviosas a las autoridades, pero no me da la impresión de que sea un tema crítico en estos momentos. Y además, aunque aquí este problema avanza rápido, parece que el cambio se está produciendo en menos tiempo, hay países desarrollados y no tan desarrollados que están peor y China está estudiando su situación. O sea, podéis dar por hecho que en estos momentos hay varios grupos de expertos chinos investigando las políticas y los resultados de los países afectados por este problema. Y es posible que al final no haga falta combatirlo con un aumento de la natalidad. La falta de gente joven también se puede combatir con inmigración, por ejemplo. Se estima que en estos momentos en China somos alrededor de 1 millón de extranjeros. No llegamos ni al 0,1% de la población, que es muy poquito en comparación con algunos países desarrollados, donde este dato puede llegar fácilmente al 10%. Pero si esta solución no convence, también se puede recurrir a la automatización, que trabajen los robots y nos cuiden cuando seamos mayores. China es un país con mucho músculo industrial y tecnológico y podría probar esta opción. Pero en cualquier caso, el gigante asiático tiene tiempo para ir viendo cómo reaccionan otros países más afectados por el envejecimiento, tomar nota e ir experimentando con posibles soluciones. En cuanto a nuestra situación, yo creo que la calidad de vida de este país sigue mejorando y no veo un gran problema en tener más hijos, pero va a ser decisión de Lele porque es ella la que va a pasar por el embarazo con todo lo que implica. Para mí 3 hijos es difícil de imaginar, pero si tenemos otro y salen gemelos, tampoco sería una tragedia. A ver, nos cansaríamos un montón y tendríamos que tomarnos unas vacaciones del canal, pero tampoco sería el fin del mundo y es posible que en el futuro nos sintiésemos satisfechos. Pero en cualquier caso, nosotros pensamos que esto tiene que ser decisión de las familias y sobre todo de las mujeres. Hasta que a lo mejor un día la tecnología china desarrolle un útero artificial externo, que también podría pasar. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante,
interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!